Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre fisiología respiratoria. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Por qué nos da sueño al viajar en un avión? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Solamente que estamos cansados o hay alguna explicación fisiológica para esto? Si aún no lo saben, vamos directo al video de hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es hipoxemia. Vamos a estudiar o vamos a revisar las causas más importantes de hipoxemia y cómo distinguir una de la otra. Pero antes de ir a lo patológico, tenemos que saber lo normal, lo fisiológico. Tenemos que saber distinguir entre respiración y ventilación. Tenemos que saber qué es el compliance pulmonar, cómo se transporta el oxígeno y cómo se regula la ventilación. Respiración versus ventilación. ¿Es acaso lo mismo? Me acuerdo que cuando estaba recibiendo clases de fisiología, mi profesor en general nos dijo que reclamemos a nuestras escuelas de medicina porque nos habían hecho perder el tiempo. La verdad, yo creo que había una relación creía que había una relación bastante cercana entre los dos términos, pero están muy alejados. La respiración es el movimiento de la pared pulmonar medida por fuerzas. Hay dos tipos de fuerzas que ayudan a la respiración: la presión intrapleural y la fuerza de recogida, la fuerza del retroceso. ¿Y clínicamente, cómo lo podemos observar? Con la frecuencia respiratoria. Estamos midiendo cuántas veces hay estos movimientos respiratorios, principal músculo del diafragma, en un minuto. Por otro lado, la ventilación son los movimientos de la pared alveolar mediada por fuerzas. Uno es en el pulmón, la ventilación se da a nivel del alveolo. Y a su vez, las fuerzas que participan en la ventilación son la fuerza de recogida o la fuerza de retroceso y la diferencia de presiones. Ahora, para tener una mejor idea de esto, quiero que pongan atención a los tres pequeños gráficos que observan aquí. Ahora, para revisar la fórmula de ventilación o cómo determino yo la ventilación que tengo, la ventilación es igual al volumen tidal, que en una persona normal es aproximadamente de 500 ml, 500 mililitros, por la frecuencia respiratoria, ¿verdad? El volumen tidal es lo que estoy respirando aproximadamente cada vez que ejerzo un ciclo respiratorio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia respiratoria de 15 y tengo un volumen tidal de 500 mililitros, voy a tener que mi ventilación total en ese momento es de 7500 mililitros por minuto. Ahora, dentro de mi alveolo es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Pero hay una zona que se llama la zona conductiva, donde hay un espacio muerto, donde no se produce ningún tipo de intercambio gaseoso. Es decir, que mi volumen total también se va a afectar por este espacio muerto que está en la zona conductiva, esta parte de aquí. Ahora, antes de la inspiración, ¿qué sucede? Este es un ejemplo, ¿no? Tenemos acá el alveolo, ¿verdad? Esta sería la pared pulmonar, la cavidad pleural. Dentro de la cavidad pleural
recuerden que tenemos una presión, que es la presión intrapleural. Fisiológicamente, esta de aquí tiene que ser menor a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque si se igualan, podría ocurrir un colapso de la pared alveolar y causar un neumotórax. Pero solo para tener en cuenta la parte fisiológica, la presión intrapleural es de menos 5 centímetros de agua, que hablábamos aquí en la respiración, ¿verdad? Ahora, esta presión me va a ayudar a que mi pulmón se expanda al momento de la inspiración. La fuerza de recogida es de más 5 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque esta ejerce la función opuesta a la presión intrapleural, ¿verdad? Entonces acá adentro tenemos el alveolo. Dentro del alveolo la presión atmosférica es de 0. ¿Okay? Y recuerden que esto va a estar abierto siempre porque hay una capacidad residual funcional que es fisiológicamente 4 litros, porque si no el alveolo colapsaría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa durante la inspiración? Se contrae el diafragma, lo que aumenta el volumen torácico y empiezan a ejercer la ley de Boyle, que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es decir, a menor presión, en este caso, mi presión intrapleural es de menos 8, mi volumen de aire va a ser mayor hacia el alveolo. Durante la inspiración, la presión atmosférica dentro del alveolo pasa de 0 a 1 atmósfera de presión. Y la fuerza de recogida para volver a su estado normal tiene que igualar la presión intrapleural. Como era de menos 8, ahora mi fuerza de recogida va a ser de más 8 centímetros de agua. El mayor flujo de aire hacia el alveolo es a la mitad de la inspiración. Entonces el aire llena el alveolo y después vamos a revisar cómo se produce el intercambio gaseoso. Pero acá solo estamos revisando los movimientos del alveolo y del pulmón durante el ciclo respiratorio. Ahora, una vez que termina la inspiración, entramos a la expiración. Se relaja el diafragma, disminuyendo el volumen torácico y de nuevo se aplica la ley de Boyle. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Ahora, mi volumen de aire va disminuyendo, es decir que mi presión empieza a aumentar de poco. La presión intrapleural vuelve a su estado normal de menos 5, ya necesito una fuerza de recogida solo de más 5 centímetros de agua, y la presión atmosférica vuelve a ser de 0 atmósfera de presión intraalveolar. Entonces vuelvo a mi estado normal antes de volver a entrar al ciclo de la inspiración. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Esto es lo que ocurre, o cómo son los movimientos respiratorios y cómo pasa el aire hasta el alveolo. Pero recuerdan que les mencionaba que la parte ventilatoria también va a estar afectada por esta zona muerta o zona conductiva que va a llevar el aire desde los bronquiolos hasta dentro del alveolo. Entonces, esta zona no va a participar directamente en la ventilación. Entonces, para tener una ventilación alveolar o saber cuál es la ventilación alveolar, que no es lo mismo que ventilación total, que lo que vamos a revisar, la ventilación alveolar va a ser el volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Y se ha calculado que fisiológicamente este espacio muerto contiene aproximadamente unos 150 mililitros de aire. Pero ¿qué sucede aquí? Hay personas con patologías donde este espacio muerto va a estar aumentado y por ende la ventilación alveolar va a disminuir, lo que va a provocar una hipoxia, que lo veremos más adelante, las causas de hipoxia. Ahora entonces, el volumen tidal, usemos el mismo paciente, 500 mililitros de volumen tidal, menos 150, que va a ser el espacio muerto, por la frecuencia cardíaca. Entonces 500 menos 150 son 350 multiplicado por 15, digamos que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón. Mi volumen alveolar o mi ventilación alveolar va a ser de 5.250 mililitros por minuto. Eso va a ser real
a diferencia de la ventilación total que habíamos calculado que era de 7.500. Entonces hay más de 2.000 mililitros de diferencia. Y tú dices, ¿qué pasa con todo este aire que va a quedar? Recuerden que dentro de la fisiología respiratoria hay diferentes tipos de volúmenes, como la capacidad funcional residual, como el volumen residual. Entonces de aquí vienen o de aquí sale el aire que se va quedando atrapado también por funciones importantes, como mantener el alvéolo abierto, permeable para la oxigenación del mismo. Entonces, asumiendo que ya revisamos cómo funcionan los movimientos respiratorios fisiológicamente, toda patología que me reduzca la habilidad de desarrollar una presión alveolar positiva es una enfermedad pulmonar obstructiva, como enfisema, bronquitis crónica. Recuerden que el alvéolo durante la inspiración tomaba una presión negativa, una presión atmosférica negativa de -1. Y si no puedo lograr esto fisiológicamente es porque tengo una enfermedad pulmonar obstructiva. Por eso, la salida de aire es el problema en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el asma, ¿qué pasa con el niño asmático o en una cuestión aguda? La expiración es más forzada. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Estamos hablando ahora de enfermedades crónicas, ¿no? El enfisema, bronquitis crónica. El tratamiento es poner al paciente presión expiratoria final positiva. ¿Por qué? Porque fisiológicamente no lo puedo lograr. Entonces, ahora todo tiene sentido, que dice, bueno, ese paciente está con PIP, pero ¿por qué? ¿Por qué está con PIP? Ahora entiendo, el paciente no puede desarrollar una presión alveolar positiva, entonces lo estoy ayudando con un mecanismo que le va a brindar oxígeno y le va a ayudar a desarrollar una presión expiratoria final positiva. ¿Okay? Toda enfermedad que reduzca la habilidad de desarrollar una presión alveolar negativa es una enfermedad restrictiva pulmonar, como la fibrosis pulmonar, la asbestosis, viene de la otra también, ¿no? Y el tratamiento es dar medicamentos simpático-miméticos. Por ejemplo, norepinefrina intravenosa es un agonista de los receptores alfa y beta, también dentro del pulmón, lo que va a permeabilizar o ayudar al alvéolo a que mejore el paso de aire. ¿Okay? Entonces, además de simpático-miméticos, obviamente el tratamiento está a base de soporte de oxígeno. Ahora, la siguiente parte fisiológica que vamos a revisar es el compliance pulmonar o la distensibilidad pulmonar. ¿Ok? Recuerden que el compliance pulmonar es la capacidad que tiene el pulmón para distendirse, para permitir un llenado de aire del mismo, mejorar la capacidad pulmonar total, etc. La fórmula de compliance es que compliance es igual a la diferencia de volumen dividido por la diferencia de presión. Y el compliance es inversamente proporcional a la elasticidad. Entonces, mientras más elástico mi pulmón, es menos distensible, menos compliance. ¿Okay? Entonces, debemos tomar en cuenta la elasticidad como parte importante de la comprensión del compliance pulmonar. Y la elasticidad puede ser afectada por la parte estructural de la misma o por las fuerzas de recogida. Las fuerzas de recogida de la elasticidad interviene la tensión de la superficie a la que estamos sometiendo una entrada de volumen de aire, por ejemplo, y también está determinado por la ley de Laplace, que dice que la presión es inversamente proporcional al radio. Es decir, si yo tengo un radio pequeñito, la presión del flujo de aire va a ser mayor, va a ser más difícil que pase. Pero si yo tengo un radio grande, por ejemplo, en los bronquios mayores, el paso de aire es sencillo, es más fácil pasar aire por ahí, ¿verdad? En cambio, mis alvéolos pulmonares que tienen una tensión de superficie mayor y a la vez el diámetro es pequeño, el volumen o la presión de oxígeno para llegar allá tiene que ser mayor, ¿verdad? Para poder llegar al alvéolo y lograr el intercambio gaseoso. Entonces, es por eso muy importante tener en cuenta todos estos factores
fisiológicos. Y la parte estructural puede estar reducida, sí, ¿por qué? Por ejemplo, el déficit de alfa-1 antitripsina, que el diagnóstico, y esto es muy importante que lo sepan, se manda a calcular el ratio de la lecitina y la esfingomielina, y si este es menor que 2, es diagnóstico de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Que, por ejemplo, si viene una pregunta que le dicen, no, bueno, este niño empezó con distrés respiratorio prácticamente desde el nacimiento, y ahora a los 5 años de edad tiene cirrosis y tiene problemas pulmonares. Bueno, entonces uno piensa, bueno, esto lo más probable es que sea déficit de alfa-1 antitripsina. Y dice, bueno, me va a preguntar el diagnóstico de la enfermedad o cómo lo diagnostico. Y ya sé que se diagnostica con el ratio de la lecitina con la esfingomielina. Pero no, la pregunta más probable es que te digan qué tipo de neumocitos intervienen en la formación del surfactante. Entonces, 3 o 4 semanas antes del nacimiento, los neumocitos tipo 2 empiezan a producir el surfactante. Por eso los niños que son prematuros y nacen a las 34 o 35 semanas tienen déficit de surfactante y por ende tienen el síndrome de distrés respiratorio del neonato. Y acá a los lados les he puesto un gráfico muy parecido a lo que revisamos en la fisiología cardiovascular, ¿no? En el eje X, que va de 0 a 5 litros, vamos a tener el volumen pulmonar medido por litros. Y en el eje Y vamos a tener la presión intrapleural medidas en centímetros de agua, que va de menos 5 a menos 40. Y tenemos la línea que nos marca la normalidad, que va a llegar a una capacidad pulmonar total. Y esta línea, por ejemplo, nos muestra aquí qué pasa antes de la inspiración y durante la inspiración. ¿Se acuerdan que revisamos en los gráficos que antes de la inspiración mi presión intrapleural era de menos 5? Entonces me queda el volumen pulmonar en 1 litro, que puede ser el volumen residual que queda dentro del pulmón para mantener permeables los alvéolos. Y luego, durante la inspiración, por ejemplo, en el primer segundo de inspiración, por poner un ejemplo, va a llegar a menos 8. Recuerden que la presión intrapleural cambiaba de menos 5 a menos 8. Y ahora, en el primer segundo, yo ya tengo 2 litros de aire dentro de mi pulmón. Entonces, esto nos indica cómo el ingreso de aire al pulmón aumenta el volumen pulmonar, a su vez como aumenta la presión intrapleural. ¿Ok? Entonces, les he puesto un pequeño ejemplo acá para que ustedes practiquen en casa. Pueden poner pausa en este momento y van a tratar de resolverlo. He puesto varias patologías y varios estatus fisiológicos, como el envejecimiento, y el resto son patologías: enfisema, síndrome de distrés respiratorio, atelectasias y neumotórax. ¿Qué línea corresponde a cada uno de los que estamos por revisar, ¿no? Tenemos la línea normal y tenemos 3 literales, A, B y C. Se pueden repetir los literales, pueden ser que todos sean el literal A, por ejemplo. Entonces traten de resolverlo y eso lo podemos revisar en el siguiente video. Eso les puede quedar de tarea el día de hoy. Ahora un tema muy importante: el transporte de oxígeno. ¿Cómo transportamos el oxígeno desde el pulmón hasta nuestros tejidos? Para eso debemos comprender que el contenido de oxígeno es aproximadamente el 20% del volumen del oxígeno. Es decir, que en términos generales y fisiológicos hay 20 mililitros de oxígeno en cada 100 mililitros de sangre. Es decir, que hay 0.2 mililitros de oxígeno en cada ml de sangre. Y el oxígeno es un radical que produce oxidación. Por eso es muy importante saber la causa de la hipoxemia antes de empezar a dar oxígeno de una forma indiscriminada a flujos altos, donde pueden causar también efectos adversos, porque el oxígeno es un medicamento al momento de utilizarlo en la parte médica. No estamos utilizando un aire ambiente donde solo va a contener el 21% de oxígeno en el ambiente, sino que vamos a utilizar oxígenos donde el porcentaje es mucho mayor y a su vez puede causar efectos adversos, como les he mencionado. Ahora, el transporte de oxígeno, por ende, disminuye la anemia,
que voy a tener menos glóbulos rojos para transportar mi oxígeno y aumenta en la policitemia. Este oxígeno o este 20% del volumen va a estar 0.3% disuelto en el plasma, y esto no va a cambiar en nada, ni en la policitemia ni en la anemia. Siempre vamos a tener un 0.3 del volumen de oxígeno disuelto en el plasma. Y el restante, 19.7% del volumen, está transportado por la hemoglobina. Ahora, hay dos tipos de factores que afectan a la hemoglobina como transportador de oxígeno. La concentración de hemoglobina, que va a estar aumentado en la policitemia y disminuido en la anemia, y la saturación de la hemoglobina. Esta aquí no se producen cambios ni en la policitemia ni en la anemia, para tener en claro eso. Ahora, ¿cómo llega el oxígeno desde el ambiente hasta mis tejidos? El aire ambiente tiene solo 21% de oxígeno, ¿verdad? Entonces, mi FiO2 va a ser de 0.21 en un momento fisiológico de la respiración. Recuerdan que les hablaba de la zona conductiva, que es el espacio muerto, donde no hay intercambio gaseoso, pues esta es la zona conductiva. Llega hasta el alveolo, ¿verdad? Con una presión alveolar de oxígeno suficiente para ejercer el intercambio gaseoso. Entonces, la sangre venosa, que la vemos acá, viene desoxigenada. Por ejemplo, a esta molécula de hemoglobina le falta un radical de oxígeno, está desoxigenada. Y por eso cuando hacemos una gasometría y es venosa, sale que la presión de oxígeno es solo de 40, porque obviamente esta sangre está desoxigenada. Una vez que se produce el intercambio gaseoso y mi alveolo en contacto directo con el capilar acá para producir la oxigenación de la molécula de hemoglobina, va a aumentar los niveles de oxígeno en sangre y van a llegar a 100% en la presión arterial de oxígeno. Entonces, una vez que esta sangre oxigenada está en mi vaso sanguíneo arterial, va a llegar por medio de las arterias y los capilares hacia el resto de tejidos y luego se repite el ciclo. Y ahora tenemos la regulación de la ventilación. ¿Cómo se da la regulación de la ventilación? Tenemos dos tipos de receptores. Los receptores centrales, que están localizados en la médula, en el sistema nervioso central, y los receptores periféricos localizados en el seno carotidio y el arco aórtico. Los receptores centrales van a regular de una forma directa y de una forma indirecta. De una forma indirecta responden a los hidrogeniones y de una forma indirecta a la presión del CO2. Y los receptores periféricos responden directamente a cambios en la presión de oxígeno e indirectamente a la presión de CO2. El CO2 cruza fácilmente la barrera hematoencefálica, provocando que el ratio de CO2 sobre los iones de hidrógeno sea mayor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente con meningitis? Los iones de hidrógeno ya no tienen que cruzar la barrera hematoencefálica porque se lo están produciendo ahí mismo. Y como les mencionaba, los receptores centrales en la médula van a responder directamente a los cambios en los iones de hidrógeno. Entonces, en este caso voy a activar los receptores y voy a regular mi ventilación. Es decir, voy a pensar que estoy con una acidosis muy marcada y por ende mi respuesta sería una alcalosis respiratoria compensatoria para tratar de eliminar también los niveles de CO2 al momento de hacer el intercambio gaseoso durante la respiración. Entonces, la meningitis me va a causar una hiperventilación. Y bueno, ahora sí llegamos al tema de la hipoxia que les mencionaba al inicio del video.
vamos a revisar causas principales y cómo detectarlas. Hipoxia lo definimos como la presión arterial de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio y generalmente se da por un mismatch, por un defecto en el volumen y en la perfusión, volumen de aire y la perfusión. Entonces, si estamos frente a un paciente con hipoxia, podemos diferenciarlo en 3 tipos de hipoxia. Es una hipoxia por hipoventilación, es una hipoxia por defecto en la difusión o es una hipoxia porque tiene una perfusión limitada. En la hipoventilación, como su nombre lo indica, no estoy ventilando correctamente, hay disminución de la presión de oxígeno, pero el gradiente entre la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno es normal. ¿Cómo sabemos si es normal? Multiplicamos la edad del paciente más 10 dividido entre 4 y ese número más menos 2 o cercano a eso puede ser la normalidad del gradiente entre los dos, y el tratamiento es oxígeno porque como no estaba ventilando bien, no llegaba a mis niveles de ventilación adecuado, necesito solamente oxígeno. Ahora, si tengo un paciente con defecto en la difusión, disminuye la presión de oxígeno, el gradiente no es normal. ¿Okay? Por ejemplo, en la fibrosis. En la fibrosis hay una menor difusión de oxígeno. Y en la perfusión limitada, como causa hipoxia, asimismo, el gradiente no es normal y hay una disminución en la presión de oxígeno, pero acá hay una diferencia. Por ejemplo, un shunt, atelectasia, en un embolismo pulmonar, yo no puedo llegar a perfundir esa área donde quizás mis niveles de oxígeno sean adecuados. A diferencia del defecto en la difusión, mi oxígeno no llega a los lugares adecuados del alveolo para lograr un correcto intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué se hace para distinguir entre los dos donde el gradiente no es normal? Se le da oxígeno por unos 20 minutos y se calcula de nuevo, se obtiene de nuevo la presión de oxígeno. Cuando hay un incremento significativo de más de 10 milímetros de mercurio, es un defecto en la difusión. Entonces, si mi mejora estaba en 70 y me mejora 80, 85 milímetros de mercurio en 20 minutos solo con oxígeno, era un defecto en la difusión. Pero si no hay un cambio significativo al dar oxígeno, quiere decir que mis niveles de oxígeno están adecuados, pero tengo algo que no me permite el intercambio gaseoso, como en el ejemplo les mencionaba de una atelectasia o de un embolismo pulmonar, donde mi perfusión es limitada. Como punto extra vamos a revisar algo muy interesante, el llamado mal agudo de la montaña o la enfermedad de la altura. Aquí tengo una pequeña foto de personas que están con hipoxia seguramente. Algo muy interesante, ¿por qué se acostarán? Recuerdan que también revisamos en cardiología el efecto de la gravedad en el aparato cardiovascular. Pues muy inteligente porque está en este caso disminuyendo la presión de la gravedad, mejora el retorno venoso y en teoría debería también mejorar la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Pero bueno, pasemos a cómo afecta al ser humano subir, escalar o llegar a una cima de una montaña, de un volcán, donde los niveles de oxígeno son muy reducidos. Generalmente se calcula que a nivel del mar hay 3 o 4 veces mayor cantidad de oxígeno que en estas montañas, ¿no? A una gran altitud, por encima de los 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Al tener hipoxemia, porque hay menores niveles de oxígeno para respirar, esto va a estimular la disminución de la presión de oxígeno, va a estimular la ventilación. En este caso, por los receptores periféricos que actuaban o que eran muy sensibles a la presión de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo?
para tratar de aclimatarse o de compensar esto, vamos a tratar de disminuir la presión del CO2. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de una alcalosis respiratoria compensatoria. Esto es lo que se le llama la enfermedad de la montaña o el mal agudo de la montaña, donde hay dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Puede haber incluso en personas que son o que han sido mucho más sensibles a esta enfermedad, edema cerebral. ¿Ok? Entonces, los riñones van a tratar de también compensar disminuyendo la reabsorción de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, si yo me quedo en la montaña, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Mi cuerpo va a tratar de aclimatarse. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Dentro del riñón va a producirse mayor eritropoyetina, que va a estimular la formación de más glóbulos rojos, de más eritrocitos, y por ende vamos a compensarlo con una policitemia fisiológica, en este caso, para aliviar el bajo contenido de oxígeno a estos niveles de altura. Pero al tener yo más transportadores, voy a poder mantener más moléculas de oxígeno en el contenido arterial de oxígeno dentro de mi cuerpo. ¿Ok? Pero si yo no me aclimato bien, lo más probable es que mi saturación de la hemoglobina disminuya, como vimos en los gráficos anteriores, y a su vez también disminuya mi contenido arterial de oxígeno. Esos son los cambios que vamos a ver en pacientes o en personas que suben a cimas de volcanes, montañas o lugares con una gran altitud. Ciudades también como La Paz en Bolivia, como Quito en Ecuador, que pueden sufrir este mal agudo de la montaña. Pero en resumen, eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo tratando de compensar. Y eso es todo en el video de hoy. Todos los temas que vamos a revisar lo hemos hecho. Creo yo de una forma muy didáctica. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que los cambios agudos en el mal de la montaña, al llegar a un estado de aclimatación al mismo, por ejemplo, la alcalosis respiratoria, después se va a compensar porque el riñón va a dejar de absorber bicarbonato, la concentración de hemoglobina, que al principio no va a tener cambios si yo me quedo a la altura, va a incrementar la concentración de hemoglobina llevándome a una policitemia. Entonces, estas cosas son muy importantes de poder diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, en el momento en que estamos subiendo la montaña, ¿qué receptores van a regular mi ventilación? En este caso son los receptores periféricos. Cómo va a estar mi ventilación, que al principio disminuye la ventilación, pero luego al hiperventilar voy a tratar de compensar. Entonces todos estos conceptos son muy importantes de comprender y de entender para aplicar después todo esto en un paciente con falla respiratoria aguda. Cómo voy a hacer para diferenciar si esta hipoxia es por defecto en la difusión o es porque tengo una perfusión limitada. Además de la clínica, ¿no? Pues la clínica es muy importante, pero siempre tenemos detallitos de la fisiología que nos ayudan a entender la patología en sí. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de sugerir más temas si así lo desean. Pueden escribirme acá o a mi cuenta de Instagram. Y por último, casi me olvido de mencionar la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué nos da sueño al volar en un avión? Ya revisamos bastante sobre la fisiología respiratoria y qué pasa con los cambios en las presiones. Al momento de despegar y al momento de aterrizar son los momentos donde vamos a tener más sueño o vamos a tener la tendencia a dormirnos o a estar con esa sensación de fatiga, cansancio. ¿Por qué? Porque al momento de despegar, como al momento de aterrizar, la cabina del avión no está presurizada, no está a nivel ambiente.
cuando las luces del cinturón de seguridad ya se apagan, que en teoría es seguro ponerse de pie, para los pasajeros, en este momento la presión dentro de la cabina ya ha alcanzado que el oxígeno esté a un nivel ambiente de 21% en cuanto al oxígeno. Y otra cosa muy interesante de los aviones es que las bolsas de oxígeno que caen en caso de una emergencia solo tienen capacidad para 1 hora en cada bolsa de oxígeno. Así que Dios no quiera, pero la próxima vez traten de tener al menos 2 o al menos su asiento y otro que esté vacío para que tenga 2 bolsas disponibles de oxígeno en caso de emergencia. Y eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos en el siguiente video. No se olviden que tenemos de tarea un gráfico que dejé como la mitad del video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video, sugerir temas si quieren revisar temas o si tienen preguntas sobre los exámenes de USMLE. Me están pidiendo bastante por Instagram que haga videos sobre bioestadística, que es uno de los temas más complejos, diría yo, que generalmente las matemáticas no son muy agradables para los que estamos en la rama de la medicina. Así que podríamos hacer una revisión de bioestadística en estos días. Pero si tienen otro tema que quisieran revisar o preguntas en general sobre el proceso de acreditación, pues pueden dejarlo acá en la caja de comentarios o también pueden hacerlo escribiéndome a mi cuenta de Instagram, que si revisan en la página de YouTube van a encontrar el resto de información. Entonces ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.